Bien, am, como dijimos anteriormente, la bienvenida para todos los que están conectados y a los que pronto también se conectarán. Yo quería compartir con ustedes una palabra. La verdad, intencionalmente no estaba para compartir hoy. Eh, Hay un hermano que hemos estado pendiente de que pueda estar con nosotros. El hermano estaba en Corea del Sur. Entonces, eh, nos pidió disculpas y nos dijo que cuando volviera iba a estar con nosotros compartiendo. Este es un ministerio muy bonito con los jóvenes y van a estar hablando sobre ese ministerio. Eh, y vamos a, a compartir esta palabra que el Señor está trabajando conmigo eh, sobre esta inquietud de este nuevo panorama que estamos viviendo a nivel global, ¿verdad? Y creo que va a ser una palabra que de alguna manera por lo menos nos va a inquietar, ¿verdad? Y me gustaría que fuéramos, hermanos, al libro de Josué, capítulo 1, versículo 1. Amén. Y leemos la palabra. Vamos a reflexionar sobre este pasaje. Es un pasaje que ustedes conocen muy bien, que lo han predicado incluso mejor que yo, pero hoy voy a intentar que de alguna manera haya una nueva aportación, una nueva perspectiva sobre este pasaje. Amén. Dice la palabra Josué 1, versículo 1, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo por ahí. Me gustaría comenzar diciendo que a todos nos gustan las historias y los testimonios de éxito, ¿verdad? Cuando alguien se para, una persona especialmente que es muy usada por Dios o ha llegado a unos niveles de respeto en el ministerio, nos gusta escuchar cómo fue que ese hermano llegó a eso, cómo es que la iglesia llegó a tener tanto éxito, ¿no? Eh, Nos gustan las historias de éxito en la vida, en la empresa y especialmente en el tema de la iglesia, ¿verdad? Esos ministerios de hombres, mujeres usados por Dios y especialmente si les admiramos y les seguimos, ya sea virtualmente, espiritualmente o físicamente, nos sentimos conectados de alguna manera a ese ministerio, aunque sea solo porque nos han marcado con su testimonio, con su dinámica de trabajo, con su respaldo hacia nuestro ministerio. Buscamos coincidencias, intentamos seguir sus claves, sus consejos. Anhelamos que de alguna manera nuestro ministerio tenga que sea un poquito de aquellos ministerios que tanto admiramos. Amén. Porque todos vamos a estar de acuerdo que en alguna manera, en alguna forma, todos siempre tenemos un referente, un ministerio, un predicador, una iglesia, que de alguna manera pues decimos, wow, si nosotros pudiéramos ser así. Entonces, en el caso de Josué, Josué tenía un referente que era Moisés. Josué estuvo, ya saben ustedes, al lado de Moisés en tiempos claves, ¿verdad? Peleando batallas, literalmente peleando batallas ahí cuerpo a cuerpo, peleando batallas espirituales, eh, eh, trabajando en la dureza del pueblo, en la incredulidad del pueblo. También vemos a Josué eh, como un asistente inmediato, la persona inmediata del círculo de confianza de Moisés, ¿verdad?
De tal manera que cuando Moisés está orando y recibe las tablas de los mandamientos en el monte Horeb, pues Josué está ahí esperando abajo, ¿verdad? Y no es fácil porque Moisés tuvo 40 días ahí y entonces Josué tuvo 40 días de espera. O sea, un hombre con unos méritos increíbles era Josué y su referente inmediato era Moisés. Pero aquí hay, rápidamente hacemos un análisis. Hay una situación de tiempo y de forma cuando está ocurriendo este pasaje de Josué capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Hay un problema, una situación de tiempo y forma. La historia de Josué tenía sus contrastes con referencia a la historia de Moisés. Por ejemplo, Moisés debía sacar al pueblo de Egipto. Josué debía meter al pueblo en la tierra prometida. Moisés debería mantener al pueblo juntos, ¿verdad? Porque salieron todos juntos y no se podía esparcir sobre el desierto, porque no era la visión. Josué debía repartir el pueblo en medio de toda una gran extensión de terreno. Moisés tenía que establecer la ley. Josué solamente debía guardar la ley, porque si le dice, mira lo que te mando, que guarde lo que está escrito en este libro de la ley, le dice el Señor, ¿verdad? Moisés debía enfrentar a Faraón. Josué debía enfrentar a muchos pueblos a la misma vez. Moisés era un líder espiritual, reconocido en medio del pueblo. Josué era reconocido como un hombre de guerra, ¿verdad? Moisés era un hombre en relación continua con Dios. Josué había sido hasta entonces un testigo, un observador en segunda línea de la relación de Moisés con Dios, ¿verdad? Eh, Moisés, eh, ah, tenemos aquí a Wilder. Moisés debía establecer líderes y estructurar al pueblo de manera que funcionase social y espiritual y estratégicamente, ¿no? A que a gente suelta por el desierto, pues tenía que funcionar la situación. Pero Josué debía procurar que aquel orden se mantuviera y que cada quien tomara su lugar y cumpliera su función. Por último, Moisés contaba con todo el respeto y el apoyo del pueblo. En el caso de Josué, Josué tenía que ganárselo. ¿Se acuerdan? Al final de este pasaje, el pueblo le dice a Josué, nosotros vamos a hacer, hay que leer literalmente lo que el pueblo le dijo a Josué. Perdón. En el versículo 16, dice, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos ha mandado e iremos a donde quiera que nos mande. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés, ¿verdad? O sea, no vayas a meter la pata. Pues el momento de meter la pata, ahí ya no cuentes con nosotros. Entonces, era una situación de tiempo y forma. Eh, Estaba Josué dentro del plan de Dios, dentro del proyecto de Dios, pero como cumpliendo otra parte de la obra, ¿no? Que se había comenzado a través de Moisés. Podríamos seguir estableciendo contrastes, pero creo que con esto basta para establecer que el papel de Josué y de Moisés en la historia del pueblo eran completamente diferentes en tiempo y en forma, y que a lo mejor era un desgaste de neuronas pensar que Josué podía preservar el estilo de vida en el pueblo de la misma manera que el pueblo vivía cuando Moisés estaba. Es interesante que cuando dije que Dios hablaba con Moisés y, y Moisés hablaba con el pueblo. ¿Amén? Uh, creo que, ok. Moisés hablaba con el pueblo, pero cuando Dios le habla primero a Josué, las primeras palabras que Dios le dice a Josué son palabras muy pesadas, muy duras, muy determinantes, muy profundas. Las palabras que el Señor le dice es, mi siervo Moisés ha muerto. Y no porque Josué no lo supiera ni lo sintiera, sino que ese tipo de sentencias son bien violentas para nosotros. Eh, por,
porque si nosotros no estamos preparados, la realidad nos golpea en la cara. Lo que Dios estaba transmitiendo con estas palabras a Josué era lo siguiente. Le estaba diciendo, Moisés y su sistema han muerto, ¿verdad? Ya las cosas no van a ser igual. Viene una etapa de cambio. Tienes que pasar página y dejar atrás el pasado. Moisés ya no vuelve. Las cosas, la vida, la gente, el sistema de dirección y aún la alimentación van a cambiar. Recuerde que en el desierto comían maná y en algunas veces codornices, pero luego el capítulo 5 registra que el pueblo se quedó a las faldas de Jericó y empezó a comer espigas de trigo, ¿verdad? Del campo. Entonces cambia el estilo de alimentación. Van a comer diferente, van a vivir diferente, van a pensar diferente. Pero también le está diciendo, levántate tú y todo este pueblo, porque yo os voy a entregar la tierra que prometí a vuestros padres. Entonces Dios le está diciendo, Josué, tú eres un protagonista en esta nueva etapa. A ti te he escogido para los cambios que vienen. Y le dice varias veces, esfuérzate, sé valiente, levántate. Ahora, yo me pongo en el lugar de Moisés y yo digo, ¿cómo se come esto? O sea, todavía en medio de su no alcanzada resiliencia, porque recuerde que Moisés para Josué fue como un padre, ¿verdad? Josué estaba trabajando codo a codo, mano a mano. Cuando usted lleva mucho tiempo trabajando con una persona así, el vacío de esa persona tiene que crearle un impacto fuerte emocional. Entonces, yo creo que por eso el Señor le dice a Josué, levántate, porque seguramente Josué estaba ahí hecho polvo, ¿no? Por la situación. Entonces, Josué tiene que tener, fíjese, todavía está con un dolor interno, un dolor emocional, pero aún así Josué tiene que tener oído para escuchar a Dios y sus instrucciones, tiene que tener valor para comunicar al pueblo lo que será el siguiente paso. También tiene que tener fortaleza personal para caminar sin que su papel delante del pueblo resulte un fiasco para aquellos que aún están padeciendo la muerte de Moisés, cuya sombra todavía está ahí planeando sobre Israel. La gente sabía que Moisés era un líder bastante sabio. Consultaban a Moisés a veces durante todo el día, ¿verdad? Eh, Era un líder espiritual, eficiente para resolver los conflictos del pueblo. Entonces, ¿quién podía hacerle siquiera sombra a Moisés? El listón, como decimos en español, del liderazgo de, de Moisés era altísimo. ¿Quién puede alcanzar el liderazgo de Moisés? ¿Quién podía comparar? ¿Cómo podía Josué siquiera compararse a Moisés en liderazgo, en espiritualidad, en la forma, en la dinámica que Moisés tenía? Era tremenda. Entonces, yo quiero aportar aquí que la respuesta en este caso era muy simple, pero también era complicada. El liderazgo de Josué estaba llamado a ser diferente al de Moisés. ¿Y cómo yo puedo hacer un liderazgo diferente a alguien que me ha sucedido y que dejó un listón tan alto? Bueno, la respuesta es muy simple, pero a la vez complicada. Dije, Josué debía ser Josué bajo la dirección del Señor. O sea, Dios no le estaba diciendo a Josué, tienes que ser como Moisés. En fidelidad, sí. En mantenerse cerca de Dios, sí. Pero en cuanto al liderazgo, en cuanto a la dinámica, en cuanto a la dirección que le tocaba dar a Josué, Josué tenía que ser Josué. Cuando nosotros hemos experimentado, yo recuerdo haber llegado a un lugar a servir donde pues ya habían habido líderes, ya habían habido personas sirviendo, liderando, algunas con buen suceso. Y uno dice, ¿y ahora yo qué hago?
Entonces, siempre viene a mi corazón, siempre viene a mi mente, voy a hacer lo que puedo hacer, lo que sé hacer, lo que Dios me ha enseñado a hacer durante todo este tiempo, en todo este tiempo de experiencia. No voy a buscar compararme, no voy a buscar superar marcas, voy a intentar hacer lo que Dios me está mandando a hacer, ni más ni menos. Entonces, mm, pero yendo un poquito más a la parte emocional de Josué, aquí es racionalmente entendible esto. Josué, como muchos de nosotros, pasó de manera acelerada y tampoco violenta de ser un asistente a ser un líder de primera línea. Y mientras Josué todavía lloraba y procesaba su pérdida, Josué tenía que asimilar que, en primer lugar, ya no era más un segundo, era un líder de primera, que ya no era el jefe de la batalla, era el líder principal de todo el pueblo, que ya no iba a escuchar a Dios a través de Moisés, sino que Josué debía escucharlo personalmente, que ya no era Josué el que planeaba la estrategia de la batalla, sino que ahora iba la estrategia a venir directamente del Señor. Josué tenía que entender que el éxito o el fracaso de la misión estaba sobre sus hombros, así que tenía que actuar en consecuencia. Piense, es una tremenda responsabilidad, es una tremenda transición la que está pasando con Josué. Las comparaciones con Moisés, como decíamos antes, además de ser inútiles en términos de que la gente se convenciera, no eran tampoco útiles para el cumplimiento de la misión que Dios le estaba poniendo por delante. Por lo tanto, no tenía ni tiempo, ni espacio, ni lugar para pararse a pensar eh, cómo hago las cosas, cómo la haría Moisés, cómo la hizo Moisés, ahora me aceptarán a mí. Entonces, Josué no podía quedarse llorando, triste, añorando los tiempos pasados, porque tenía enfrente una tierra que conquistar. Josué debía ser y actuar diferente porque el tiempo y los problemas que él iba a enfrentar eran diferentes a los que enfrentó Moisés. No se podía permitir el lujo de copiar y pegar. Josué estaba llamado a hacer las cosas diferentes para conseguir resultados diferentes, porque también la gente, y esto es una cosa muy toral, ¿verdad? Eh, no, toral no se dice, muy pivotal, dicen en psicología. Eh, la situación era que la gente con la que Josué iba a trabajar también era diferente. Recuerde que Josué iba a trabajar con la generación de hijos que vino de la gente que salió de Egipto. Los israelitas tuvieron 40 años. Eso es toda una generación. Entonces, aquella otra generación se desgastó en el desierto, se murió en el desierto, pero ahora le tocaba a Josué empezar una historia diferente. Entonces, bueno, usted dice, pastor, yo no le veo nada nuevo a esto, porque yo incluso he predicado esto, incluso la gente se ha quebrantado más de lo que se quebrantan ahora que estoy hablando de esto, ¿verdad? Este, mm, ¿qué hay de diferente en esto? ¿Cuál es la aportación que tenemos? Bueno, hermano, vamos a hablar de nuestro liderazgo y de nuestro tiempo. Hoy vivimos en un mundo que cambia sin parar. Lo hemos dicho varias veces. Todos estamos de acuerdo que el sistema pasado, mantenido durante los últimos 200 o 250 años de trabajo, de progreso, de evolución, vamos a decirlo, de la sociedad, está cambiando y está llegando a su fin. Hay quien dice que la democracia como tal ya está llegando a su fin porque hay demasiada corrupción y que esa corrupción pues ha, ha carcomido los cimientos de la democracia. Entonces, estamos viendo un, un, una etapa de fin de ciclo en la sociedad y la sociedad está entrando como en un túnel que nos va a llevar a un mundo totalmente diferente, totalmente distinto. ¿Cómo va a ser nuestro mundo? ¿Cómo es el mundo que nos espera? Pues el mundo que nos espera, hermano, es un mundo más tecnológico y por lo tanto más controlado y menos privado. El mundo que nos espera es un mundo más incierto, más inseguro, más secular. Si pensamos que
especialmente aquí en Europa, la gente está muy secularizada. Vamos a verlo aún eh, más dividido, mundo más dividido políticamente, sociológicamente, económicamente. Ya no se trata de izquierda ni de derechas, porque ya se ve que eh, hay tanto mal en la izquierda como tanto mal en la derecha. Y no sé ustedes, pero en los últimos años mi esposa y yo no hemos votado por el mejor, sino que hemos votado por el que consideramos menos peor, ¿verdad? Hablando de las crisis políticas. Un mundo más dividido sociológicamente, ahora nos dividen por la ideología de género, por la política, por la clase económica, por la nacionalidad, el origen, la cultura. Es un mundo dividido. También hay más división. Recuerde cómo en plena pandemia se estaban levantando y han tomado mucha fuerza los movimientos como los Black Lives Matter, ¿verdad? En Estados Unidos, como los grupos feministas, los grupos ecologistas. Todo esto, hermano, va despedazando interiormente la sociedad de una manera en que nos vemos atónitos frente a las situaciones que ocurren. El mundo se divide económicamente y ahora mismo también se está experimentando una etapa de transición en la economía, ¿verdad? Que ya tenemos el euro igual que el dólar, el combustible por las nubes, y dicen que después de septiembre, no sé si ustedes se han oído, pero después de septiembre dicen que la cosa se va a poner peor. El mundo que nos espera va a ser un mundo más materialista, un mundo más alejado de Dios, eh, un mundo menos empático y más indiferente por la alienación de la tecnología. Nosotros hablamos con unos jóvenes en Portugal la semana pasada y les explicábamos cómo la generación actual está equivocada creyendo que la tecnología solucionará todos los problemas. Para mí, de manera personal, considero que la tecnología es como aquella estatua que levantó Nabucodonosor, ¿verdad? Y todo el mundo se rendía y todo el mundo se doblegaba. Y el que no se doblegaba en la estatua, pues lo iba a pasar mal, porque iba a ser marcado y desechado socialmente. Y hoy la tecnología nos lleva a ese mundo. Eh, Solamente por darle un ejemplo, por ir un poquito más profundo en el análisis. En España, mmm, la mayoría de los bancos están despidiendo un montón de gente porque quieren que todas las gestiones se hagan online. Pero cuando una persona como mi suegra, que no es una persona tecnológica, una persona de 60, 70 años, una persona de 40 años que se ha creado en el campo, que no ha sido preparado tecnológicamente para interactuar, ni con las redes sociales, ni con la banca online, ni todo esto. Entonces, está dejando atrás un montón de gente a nivel social. Entonces, nos vemos que la tecnología también nos divide, nos aliena, igual que las posiciones sociales. Nuestro mundo va a ser menos social, dijimos, va a ser menos hambriento de progreso. Hay Hay planteamientos de que los gobiernos suplan las necesidades más básicas con una renta vital universal y que la gente sea solamente consumista y no productora. También vamos a ver un mundo menos hambriento de Dios, aunque se esté muriendo. Pero esto es como cuando nosotros tenemos hambre y entonces nos comemos unas cuantas golosinas, ¿verdad? Y ya el estómago se tranquiliza porque hemos comido unas cuantas golosinas, pero no hemos comido. Entonces, más o menos así está funcionando la sociedad. La sociedad tiene hambre de Dios, tiene necesidad de Dios, pero está comiendo muchas golosinas y cree que no necesita a Dios. Cuando nosotros vemos nuestro mundo que viene, también entendemos que será un mundo con menos fe, porque ahora la fe, ya no solamente en Europa y en los países desarrollados,
la fe se está desplazando, la fe se está denigrando, la fe se está devaluando, ya sea desde dentro de la iglesia o desde fuera de la iglesia. Hay movimientos que debilitan eh, la fe de la vida de las personas. Por eso, en Mateo 23, cuando Jesús hablaba, ¿verdad? Y decía, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, porque la fe es un valor que está como en peligro de extinción, ¿verdad? Entonces, actualmente, hermano, estamos en esa línea gris que está combinando el sistema pasado con el sistema que viene, y nosotros somos híbridos, lo hemos dicho algunas veces, somos medios tecnológicos, medios digitales, y nosotros, esta generación de pastores, de líderes, como hemos hablado muchas veces, y creo que el pastor Javier también estuvo compartiendo sobre este tema, tenemos esta grande responsabilidad de meter a esta nueva generación en esta nueva tierra, como Josué. No es una tierra prometida, pero es una tierra profetizada, ¿verdad? Eh, Nos vemos ahí como Josué. O sea, Josué había vivido toda la experiencia anterior del desierto y ahora iba a entrar en la siguiente experiencia de la tierra prometida. Entonces estaba ahí en ese punto cuando Dios le hablaba y Dios le decía, tienes que levantarte tú porque tú vas a meter a esta gente ahí. Ahora, nosotros no estamos metiendo a la gente en este torbellino de cambios a nivel mundial, ¿verdad? Ya el mundo mismo, la política, la economía misma, se está encargando de meterlo. Pero nuestra responsabilidad es velar para que la iglesia permanezca firme hasta que Cristo venga, que los valores espirituales permanezcan firmes hasta que el Señor venga, que los jóvenes, que la nueva generación se encuentre con Jesús, que nuestros líderes entiendan que ellos son ya no personajes de segunda línea, sino que son personas trabajando en primera línea en medio de estos cambios, ¿verdad? Nuestra responsabilidad es enseñar a la iglesia y a las nuevas generaciones que el mundo que viene no quiere saber de Dios, ni de sus principios, ni de sus valores, y que les va a costar mucho más mantener y contender su fe, que contender por su fe, que quizá a nuestra generación. Especialmente los que crecimos en Latinoamérica y los que están en Latinoamérica saben que ahí hemos tenido pues un tiempo donde hemos podido eh, avanzar en la fe, y en Latinoamérica el evangelio ha crecido de manera exponencial. Pero todo esto empieza a cerrarse de nuevo y ahora viene un mundo donde las cosas se van a complicar mucho más. No sé cuánto tiempo va a tardar. Lo único que sé es que para nosotros, los líderes actuales, implica una gran responsabilidad esta transición. ¿Ok? Entonces, la iglesia todavía es la sal de la tierra. La iglesia todavía debe luchar por no perder su sabor. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La nueva traducción viviente dice, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Entonces, eso es lo que pasaría en teoría si la iglesia pierde su sabor. Hoy le decía a uno de los discípulos, la sal no anuncia, soy sal, aquí estoy. La sal la sientes, ¿verdad? Cuando te prueban, sienten si eres sal o no eres sal. Nuestros líderes, nuestra iglesia, nuestros hermanos, ellos tienen que aprender a ser sal en medio de este mundo. Nosotros debemos avivar el fuego del Señor, que parece a veces languidecer, ¿verdad? En estos días a veces las iglesias tienen muy poquita asistencia. La gente está acostumbrándose a YouTube y a las reuniones virtuales, y entendemos que el mundo va para allá, pero mientras tanto, mientras podemos hacer ejercer una influencia personal en las personas, valga la palabra, entonces tenemos que
que trabajar en ello. Al igual que Josué, nos toca llorar mientras avanzamos a través de los cambios y nos toca descomponernos a nosotros mismos interiormente para entender que estamos entrando en este nuevo tiempo. Tenemos que comprender el lenguaje, tenemos que establecer estos principios que nos fueron dados por nuestros predecesores. Nadie más lo va a hacer por nosotros y tenemos que aprender a oír la voz del Espíritu Santo para poder dar la instrucción de vida al pueblo en este tiempo de cambios. Entonces, nuestro reto es grandísimo, hermano. Nuestro reto es tremendo y a veces uno no sabe ni por dónde empezar, ni cómo hacerlo, porque, vuelvo a decirle, yo planificaba y he planificado, me ha pasado por lo menos 3 veces en el tiempo reciente, establecer planes y ver que cuando voy con esos planes ya no funcionan, ya no son adaptables, ya la gente no piensa igual o no actúa igual. O me acuerdo que habíamos hecho unos planes en la iglesia de evangelizar, etc. Y pum, cerraron las iglesias, no se puede ir, hay que ir con una mascarilla, hay que no sé qué. Entonces, nos estamos dando cuenta de todos esos cambios y del tiempo de post-confinamiento. La gente se ha acomodado, los pastores dicen, hermano, viene muy poca gente a la iglesia, especialmente aquí en Europa, y yo sé que en Latinoamérica la gente en algunos lugares que terminó mucho más animada, pero estamos viviendo un tiempo de unos retos y unos desafíos tan interesantes, tan fuertes, que necesitamos la dirección del Señor. A veces esto podría superarnos y a veces podría descorazonarnos, pero tenemos que primero confiar en el Señor, afirmarnos nosotros y pedirle al Espíritu Santo dirección para ver cómo debemos hacer un liderazgo diferente para un tiempo diferente. Amén. Espero que esta reflexión les haya ayudado a volver a poner en orden algunas ideas que seguro ya estaban por ahí. Pero ¿qué le parece si oramos un momento para que Dios nos ayude a seguir reflexionando en esta palabra? Padre, gracias porque eres bueno y fiel, porque eres maravilloso. Gracias porque nos has dejado viviendo en este tiempo, en esta época, en un tiempo como este. Señor, a veces las estrategias se nos acaban, se nos esfuman, se nos desvanecen, porque las cosas ya no funcionan de la misma manera, la gente no piensa de la misma manera, la iglesia parece no ir de la misma manera, pero necesitamos de tu dirección, Señor. Necesitamos de tu dirección. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que avives el fuego del don de Dios en nosotros, que avives tu obra en medio de los tiempos y que así como la iglesia ha ido experimentando a través de los siglos, tiempos de cambios, de transiciones, de situaciones diferentes, nosotros podamos entender este tiempo, estos cambios que estamos viviendo en este tiempo, para que podamos ayudar a esta generación que está a punto de entrar dentro de este cambio social tan fuerte, Señor, económicamente, socialmente y políticamente, que puedan estar preparada la iglesia, Señor. Que los discípulos puedan estar preparados, que la iglesia se mantenga firme, que la iglesia pueda, Señor, entender que a pesar de la crisis que pueda haber alrededor, tú sigues sosteniendo a tu pueblo. Gracias, Señor, por urgir nuestros corazones, por inquietarnos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú fuiste fiel con Josué y le ayudaste a caminar entre esas dos dimensiones. Y yo quiero pedirte que tú, Señor, nos ayudes a nosotros a caminar en esas dos dimensiones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.